UACJ TV presenta. Amigos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 en nuestra región fronteriza y también a quienes nos están siguiendo en www.uacj.mx. También enviamos un saludo a Ingenium Radio, allí en el Instituto de Ingeniería y Tecnología. Vamos a comenzar la emisión del día de hoy. Amigos, durante la segunda mitad del 2015 vivimos un panorama económico complicado que nos anticipaba la llegada de una tormenta financiera. Arrancamos el año con grandes aspiraciones que fueron ubicadas en la realidad durante el segundo trimestre del año, cuando los recortes a las expectativas del crecimiento económico de México se hicieron notar. Hoy vamos a hablar precisamente el día de hoy sobre qué nos depara en la economía, sobre todo en la economía cotidiana, en la economía de nuestras familias, en la economía de la frontera. Por eso hemos invitado el día de hoy al doctor Isaac Leobardo Sánchez, director de la revista Noesis y también profesor investigador de la UACJ. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos y feliz año. No, feliz año también para ti, Armando, gracias por la invitación y pues fíjate que no traigo buenas noticias para la gente que nos está viendo. Desafortunadamente ya las personas seguramente ya lo han comenzado a percibir, a notar en su bolsillo. El 2015 fue un año malo porque básicamente el tipo de cambio se depreció demasiado. De hecho, se depreció alrededor de 15%. En términos de pesos pasamos, digamos, básicamente una paridad de 15 a una paridad cercana a los 18 y a principios de este año ya rebasamos los 18 pesos por dólar, lo que es bastante triste, sobre todo para la gente que vivimos en la frontera, porque muchos hacen compras en los Estados Unidos de Norteamérica, ya sea por gusto o ya sea porque se les hacía más barato, pero ahora definitivamente ya es imposible hacerlo, salvo el que quiera continuar porque tiene el poder de compra para hacerlo, lo va a seguir haciendo, pero en realidad ya es algo económicamente absurdo realizar compras en los Estados Unidos de Norteamérica porque definitivamente son muy caras ante la depreciación que sufrimos el año pasado y que esperamos continúe durante este 2016. Claro, recuerdo que en el 2015 hablábamos precisamente, doctor Leobardo, sobre la llegada inclusive del dólar a los 18, 19, hasta los 20 pesos. Hoy estamos viendo precisamente que está llegando a esos niveles. Háblenos sobre esta volatilidad del peso. ¿Por qué está subiendo tanto el dólar? Sí. Se habla también de toda la economía china que se encuentra en dificultades y que de hecho el día de mañana darán a conocer los índices en su primer trimestre, en su trimestre del año, que eso ayudará o dará información al mundo sobre lo que acontece o sobre lo que acontecerá en el tema económico. Sí, Armando, desafortunadamente vivimos en una economía que está conectada, globalmente conectada. No somos una nación aislada del resto, es decir, los resultados en materia económica no dependen solo de lo que los mexicanos hacemos, sino depende en gran medida de lo que hacen otras naciones, particularmente naciones más fuertes que nosotros, como es el caso chino, como es el caso norteamericano o como es el caso del conjunto europeo. Entonces, la depreciación obedece sí a lo que ha ocurrido en China, básicamente ha perdido, digamos, dinamismo, ha dejado de crecer. Eso ha metido pánico a los mercados, a gente que tiene intereses invertidos en aquel país y entonces eso se traslada a que los inversionistas deciden que quieren tener una moneda que sea segura ante un escenario de incertidumbre y obviamente que no escogen la moneda mexicana, no escogen el peso, escogen dólares. Y entonces demandan dólares en nuestra economía y eso hace que el valor del dólar con respecto al peso básicamente se incremente, lo que llamamos depreciación. Eso por un lado, y por el otro tenemos el problema de que el petróleo, que es una fuente importante de ingresos en dólares para los mexicanos, ha venido paulatinamente cayendo de precio la mezcla mexicana del barril de petróleo y ahora está alrededor de los 20 dólares por barril, lo cual es realmente crítico porque el gobierno lo había establecido más allá de los 35 dólares por barril,
con lo que se estaría 15 dólares por debajo de la cotización esperada, y eso mete mucha presión a las finanzas públicas. Por ejemplo, aquí en la UACJ dependemos sobremanera del gobierno federal, el 70% del presupuesto de UACJ es de la federación, entonces ya estamos viendo el recorte, ya se nos anunció, de hecho a nosotros los profesores, que no pidamos, porque ya el gobierno federal ya nos hizo el recorte. Entonces, así como nosotros lo están viendo otros sectores de la actividad económica, sobre todo los vinculados al gobierno federal o estatal, ya van a comenzar a sentir los efectos en los primeros meses del año. En algunos casos en recortes de plazas dentro del gobierno, aquellos que llamamos los de confianza, y en otros casos recorte a proyectos estratégicos que se tenían contemplados. Entonces, el escenario para 2016 es de una economía que se va a contraer, una economía que no va a crecer mucho en lo nacional. Pero que sí, porque se habla en lo global que va a haber un crecimiento, nosotros no lo vamos a percibir. No, nosotros, ahora eso es lo que iba. A nivel de Juárez, las cosas, como incluso lo comentamos aquí en Énfasis el año pasado, son distintas, porque Juárez va a crecer, estimamos en el programa de economía que va a crecer 4.6%, el año pasado crecimos 2015 alrededor del 6%, ahora vamos a crecer menos, pero más que el promedio nacional. Para México esperamos que toda la economía crezca 2.0% en 2016, mientras nosotros 4.6%, o sea, mucho más. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un brazo fuerte, por decirlo de alguna manera, que es la industria maquiladora, y la industria maquiladora de exportación se beneficia con la depreciación observada, y particularmente porque las plantas en su mayoría son de capital norteamericano. Y entonces, como en Norteamérica las cosas este año pintan bien, entonces se traslada la maquila va a crear empleo, la maquila va a crecer y la maquila va a arrastrar a otros sectores de la actividad económica. Y como nuestra economía juarense no está muy conectada al resto del país, entonces, digamos, no nos vamos a ver perjudicados por lo que está ocurriendo en el resto de ciudades y estados del país. Entonces, esa es una buena nota para nosotros, pero lo que sí nos afecta directamente, que es nacional, es la depreciación, porque vamos a pasar de 18, que es la cotización ahora, 18.50. ¿Hasta dónde va a llegar, doctor? Hasta calculamos aproximadamente los 20, y Goldman Sachs y Barclays dicen algo peor, dicen 26 pesos por dólar para este año. Nosotros decimos 20 porque normalmente hay que sacar un promedio de las estimaciones del que es más optimista con el que es más pesimista y obtenemos un valor, el valor es alrededor de los 20, 21 pesos por dólar. Esa paridad se va a observar, pero no creemos que se mantenga, es decir, va a llegar un momento del año casi al finalizar que seguramente retroceda y que llegue a los 17 o los 18 pesos por dólar para cerrar el año, pero como sea en algún momento del año vamos a sufrir esta ya sería hiperdepreciación de nuestra moneda. ¿Cómo deberíamos, desde la economía, quizás desde la economía familiar en nuestra frontera, cómo deberíamos pues enfrentar estas situaciones, sobre todo pensando en esta posibilidad que tenemos de ir mucho a Estados Unidos o que manejábamos quizás a ir a comprar algunos productos allá? ¿Cuál es la invitación, las pistas que podemos darle a nuestros televidentes? Sí, la clave es que se gaste solo lo que es realmente básico, y lo que es básico es la alimentación, es la vivienda, es la educación y es la salud. Esos son rubros que la gente no puede dejar de gastar en ellos. Y los que no son básicos, los que tienen que ver desafortunadamente con esparcimiento, los van a tener que minimizar o cancelar, o los que tienen que ver con ocio. Es decir, con todos estos gadgets, con estos componentes electrónicos importados que muchas veces compramos y no de contado a crédito, entonces hay que cancelarlo. ¿Comprar a crédito? No hay que comprar a crédito. Este año definitivamente no nos dejemos engañar por tiendas departamentales, por bancos que nos lo ofrecen continuamente al ir a un cajero. Hay que evitar el endeudamiento a como dé lugar porque si me lo permites en otra oportunidad, estamos por terminar una investigación y creemos que a finales del sexenio vamos a tener un escenario crítico. Un escenario crítico como el que se vivía en los 90 del siglo XX, donde cada fin de sexenio había una crisis. Entonces, como ya no sabemos la historia, como la hemos venido estudiando, alertar a la gente para que se adelante a este escenario y tenga, digamos, un control sobre sus finanzas y básicamente sobre su trabajo también, que cuiden mucho el trabajo, que sean innovadores, que sean creativos, que respondan adecuadamente a la empresa, tanto público o privada donde se encuentren, y que cuiden pues el trabajo, porque en esencia se nos vienen en momentos sumamente complicados que no se ve cómo se vayan a resolver, porque nuestros políticos parece o no querer o no tener la capacidad para resolver la turbulencia económica que estamos enfrentando y que se volvería un huracán para los próximos 2 años.
Pues, doctor Leobardo, ¿qué le parece si mantenemos esta comunicación con usted para ir dándole seguimiento a lo largo de este 2016 en estos procesos económicos en los cuales, bueno, todos estamos inmersos, aunque pareciera que no? Y pues muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes y la invitación, si me permites, a que se inscriban en el programa de economía de la UACJ, donde podremos darle más información a quien nos está viendo sobre estos temas y algo podrá hacer para mejorar el bienestar de los demás. Claro que sí. Pues muchas gracias, doctor Leobardo. Gracias. No, gracias. Con esto finalizamos el espacio del día de hoy. Nos vamos a quedar precisamente con la cocineta, después perfiles del Instituto de Ciencias Biomédicas y un Entre Amigos. Gracias en nombre de todo el equipo.